Ayer, a última hora del día, Juanma Moreno convocaba elecciones en Andalucía. Disuelve el Parlamento andaluz un mes antes de agotar la legislatura. Evidentemente, el Partido Popular tiene miedo. Conocíamos esta noticia de una manera inusual, porque el presidente, insisto, dio la rueda de prensa por la noche. Es decir, normalmente estas cosas se hacen pensando en el informativo, se hacen pensando en la información a medios y sin embargo la dio a una hora inusual. Y es que claro, cuando vemos los resultados de años anteriores y vemos cómo han sido los resultados en las últimas elecciones por parte del Partido Popular, vemos evidentemente un miedo dentro del partido de Feijóo. Y es que la mayoría absoluta que tiene Juanma Moreno Bonilla en Andalucía puede perderse, al igual que se han perdido el resto de mayorías absolutas que hubo en el resto de territorio. Y es que aquí vemos perfectamente cómo en las elecciones del pasado 2022 el Partido Popular consiguió 58 escaños, teniendo la mayoría absoluta y no teniendo que depender de la ultraderecha, del partido de Santiago Abascal. Sin embargo, todo apunta a que esto puede cambiar en las próximas elecciones del 17 de mayo, porque Moreno Bonilla se ha tenido que enfrentar a diferentes crisis en su gestión, porque tiene una sanidad pública que está pesándole en las espaldas, porque tiene una crisis de cribados donde mujeres han muerto y han sufrido consecuencias gravísimas por culpa de cáncer de mama que no han sido diagnosticados a tiempo, por culpa de que no le llegaron los resultados médicos, por culpa de que no se les derivó de forma correcta. Es una crisis gravísima y eso probablemente le pese. Y el miedo de Moreno Bonilla es lógico, porque esa mayoría absoluta que consigue en 2022 es a costa de todos esos votos. Aquí vemos en 2018 todos esos votos que tenía con Ciudadanos. Recordad que Moreno Bonilla la pasada legislatura tuvo un gobierno de coalición con Ciudadanos y con el apoyo, esto es importante, de Vox, que empezó a condicionar las políticas que se hacían a nivel autonómico. Recordad esa entrada del partido de Abascal en los parlamentos autonómicos, donde empezaron como una especie de laboratorio de políticas públicas en donde empezaban a hablar de políticas de género, empezaban a recortar políticas de violencia machista, empezaban a dejar sin presupuesto las partidas para memoria democrática, empezaron, en definitiva, a instaurar lo que íbamos a ver más adelante en el resto de parlamentos autonómicos. Pues bien, esa mayoría absoluta que consigue Juanma Moreno en 2022 no es otra cosa que el resultado de haber absorbido completamente todos los votos de Ciudadanos. ¿Qué ocurre? Que la situación ahora, en 2026, es muy diferente a la que había en 2022. Ahora Vox está más fuerte que nunca. No sabemos cuál es su techo electoral. Solo sabemos que sus políticas de odio, sus políticas basadas en mentiras, basadas en bulos, están teniendo resultados y cada vez está consiguiendo más popularidad dentro de esos votantes del Partido Popular. ¿Qué ocurre? Que aquí no solo se la está jugando Moreno Bonilla. Aquí también hay algo importante que tenemos que observar y es este trocito que vemos aquí, que es el Partido Socialista Andaluz, que en las pasadas elecciones tuvo 30 escaños. Tuvo una pérdida significativa, que son 3 escaños, pero el candidato, también hay que decirlo, era regulero, digámoslo así, en confianza en este espacio que tenemos. Juan Espadas, que fue quien se presentó en el año 22, no tenía el carisma ni se había construido ese perfil de liderazgo que sí se podría haber hecho con otros candidatos y otras candidatas posibles dentro del Partido Socialista Andaluz. ¿Qué ocurre? Que el Partido Socialista Andaluz ha tenido la maravillosa idea de que este año presentan a una ministra, nada más y nada menos a la vicepresidenta primera, a María Jesús Montero. Y lo hemos visto en todos los resultados electorales, en cada convocatoria electoral, que la estrategia de aterrizar ministros a parlamentos autonómicos no es buena idea. No es buena idea y lo hemos visto cuando hay un candidato que está en el terreno, que está en las agrupaciones locales, que se conoce la comunidad autónoma de pe a pa y trabaja en ella diariamente, los resultados son mucho más positivos. Lo hemos visto en Castilla y León, cómo el Partido Socialista ha afianzado el electorado. Probablemente en las elecciones del 17 de mayo en Andalucía,
María Jesús Montero no vaya a mejorar resultados del Partido Socialista, porque tiene una carga importante, porque lo que hace cuando Pedro Sánchez decide que María Jesús Montero va a Andalucía es poner estas elecciones no en clave autonómica, no hablando de los problemas de Andalucía, que son muchos, sino lo lleva a clave nacional, a clave estatal, y ahí el Partido Socialista y Vox salen muy reforzados. Y insisto, en el Partido Socialista, al igual que en todos los partidos, en las agrupaciones autonómicas, en la agrupación andaluza, hay muchos perfiles femeninos, además, de mujeres que tienen un potencial tremendo para liderar el Partido Socialista. Hablo de Ángeles Ferriz, por ejemplo, que cuando la crisis de Cribado dio unos rapapolvos increíbles a Juanma Moreno Bonilla. Hablo de María Márquez, que también es capaz de ponerle la cara colorada a Juanma Moreno Bonilla. Pero María Jesús Montero puede ser buena ministra, habrá quien lo piense. Puede tener cariño a la interna, habrá quien lo piense. Pero, sin embargo, no podemos considerar que unas elecciones autonómicas tengan que ponerse en un plano nacional, viendo, insisto, cómo está sucediendo todo comunidad a comunidad y cómo el Partido Popular y, sobre todo, insisto, Vox, lo que se escuda es en trasladar cada comicio electoral en un referéndum contra Sánchez. Y no va a haber nada mejor que la mano derecha de Sánchez sea la candidata. Y siguiendo con la tercera fuerza en 2022, que es Vox, que eso es otra. Miedo me da y ojalá equivocarme, pero una de las cosas que está en juego también en estas elecciones es que Vox supere al PSOE y se coloque en segunda fuerza. Es una de las hipótesis que está sobre la mesa. Y si eso pasa, es catastrófico. Es catastrófico porque demuestra la fuerza y la implantación que tienen las políticas de Vox. Demuestra que el giro moderado de Moreno Bonilla no es capaz tampoco de frenar a la ultraderecha. Porque estamos viendo como en el resto de territorios, cuando el PP intenta jugar a ser Vox, intenta imitar sus políticas, vemos como si tienes que votar entre lo original y la copia, pues votas a Vox. Y vemos como mucho el electorado del PP se va a Vox por ese giro radical del Partido Popular. Sin embargo, Juanma Moreno, que está intentando tenderle un pulso dentro de la interna de su partido, es decir, a Ayuso de turno, a Feijóo de turno, que intentan trasladar al PP no a una posición de derecha central liberal, sino a una posición más extremista que compre los marcos discursivos de Vox. Si en Andalucía Vox sigue subiendo y si en Andalucía Juanma Moreno Bonilla necesita a Vox para gobernar, la batalla de Ayuso está ganada. Y por eso en este canal vamos a hablar tanto de las elecciones andaluzas. No es porque yo también sea andaluza y evidentemente siempre pienso con Andalucía, pero también creo que estas elecciones son claves para entender el futuro de la política nacional, para entender cómo van a suceder los siguientes episodios hasta llegar a las elecciones nacionales, para ver cómo van a jugar las fuerzas de poder dentro de cada partido. Y aparte de estos comentarios de PP, PSOE y Vox, aquí hay otros dos partidos que hay que observar. Por un lado tenemos a Por Andalucía, que era la coalición de izquierda donde era el único lugar de toda España donde estaba Podemos, Izquierda Unida y Sumar dentro de una coalición. Y funcionó. Demostró que superaba las encuestas. Mantuvo. Es un resultado pésimo. No podemos negarlo, es un resultado pésimo para la población que hay en Andalucía, es un resultado pésimo viendo cómo está el reparto de escaños, pero aún así mantuvo cierta fuerza. Y las encuestas en 2022 le daban muchísima menos representación. ¿Cuál es el problema? Que esta coalición de izquierdas corre peligro, porque desde Madrid, desde Galapagar, le han dicho a Podemos Andalucía que no sigan esa coalición. Y Podemos, ese partido que está totalmente residual en los parlamentos autonómicos en las últimas elecciones, que lo vimos en Aragón con un 0,7, que lo vimos en Castilla y León con un 0,9, no recuerdo si era al contrario,
pero elecciones que no llevan ni al 1%, están poniendo condiciones y está diciendo la Izquierda Unida que si quiere que Podemos esté en la coalición, Sumar tiene que salir de ella. Entonces vamos a ver también en estas elecciones cómo se configuran los diferentes partidos de izquierda y cómo esa configuración puede afectar a los resultados electorales, porque además de esa coalición de partidos con representación estatal, como es Sumar, Podemos, Izquierda Unida, aparte hay una izquierda regionalista, una izquierda propia, que es Adelante Andalucía, que ojito con Adelante Andalucía, porque está haciendo un trabajo muy positivo en el territorio, está haciendo una campaña de pueblo a pueblo, está hablando de problemas que importan a los andaluces, problemas territoriales, y está teniendo una voz propia. Y esto es importante porque el sentimiento andaluz, el sentimiento identitario, también va a jugar un papel importante en estas elecciones, porque Adelante Andalucía no tiene la cruz de estar dentro de un gobierno con el Partido Socialista, porque Adelante Andalucía no juega con las desventajas que tiene el desgaste de estar en un gobierno nacional. Y creo que Adelante Andalucía puede subir en escaños, puede ser la sorpresa de la noche electoral del 17 de mayo, porque lo vimos en Aragón también, cómo las izquierdas que están arraigadas en el territorio, vimos los resultados de la Chunta, cómo mejoró los resultados de Izquierda Unida y Movimiento Sumar que iban en coalición. Insisto, mucha atención a la campaña que haga Adelante Andalucía porque creo que puede subir en escaños y también tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser los movimientos a la izquierda del Partido Socialista y cómo se van a configurar esas listas y esas coaliciones, porque de eso depende mucha fuga de votos, porque de eso depende que mucha gente se vaya a la abstención. Insisto, el mayor problema que tenemos ahora mismo no es solo la extrema derecha, también es el porcentaje de abstencionistas que hay en las elecciones. Vemos que en las elecciones andaluzas en 2022 hubo un 40% de abstenciones. Esto es muy grave. Estamos hablando que tan solo 1 millón de personas más votaron. 1 millón de personas más. 3.700 frente a los 2.600 de abstenciones. Es una bestialidad la abstención que hay, y de esto lo que implica es que hay que movilizar desde la esperanza, hay que movilizar desde la ilusión. No se puede movilizar solo desde el miedo, y por eso creo que Adelante Andalucía, porque ahora vamos a ver muchos análisis que hablan de unidad de la izquierda, pero considero que Adelante Andalucía tiene que estar solo porque puede coger muchos votos abstencionistas de izquierda que no vote al PSOE por principios, porque hay mucho votante de izquierda que decide religiosamente no votar al Partido Socialista y más en Andalucía, y otro es porque esa futura y posible coalición de izquierdas hay mucho votante que tampoco se va a sentir representado, porque hay mucho votante que está castigando el estar dentro del gobierno y ese votante lo mismo puede irse Adelante Andalucía. Entonces considero que hablar de unidad de la izquierda, sí, hay que hablar de unidad de la izquierda, hay que hablar de un partido, una coalición que agrupe a esas fuerzas que tienen representación nacional, pero creo que es necesario también que haya una fuerza regionalista, una fuerza que hable solo en andaluz. Y quiero que veamos cuáles han sido las reacciones de estos diferentes líderes dentro de la izquierda, tanto del Partido Socialista como de Podemos, como de Adelante, sobre esta convocatoria de elecciones. Vamos a escuchar a María Márquez, quien decía que me parece buena candidata, pero que no lo va a ser, porque va a ser María Jesús Montero, pero que espero que en un futuro tenga el foco que merece. Decía lo siguiente en relación a la convocatoria electoral de Juanma Moreno Bonilla. El 17 de mayo los andaluces y las andaluzas no nos vamos a olvidar de quién ha vaciado los hospitales públicos en Andalucía, no nos vamos a olvidar de quién ha despedido a los profesionales sanitarios en Andalucía, no nos vamos a olvidar de quién ha abandonado a las mujeres con cáncer en Andalucía, que no es otro que Moreno Bonilla, no nos vamos a olvidar de quién ha privatizado la formación profesional y las universidades en Andalucía, que es Moreno Bonilla, no nos vamos a olvidar
cuando hemos visto en la puerta del centro de salud no hay pediatra, que es culpa de Moreno Bonilla. No nos vamos a olvidar de que quien ha votado en contra de la subida de las pensiones, de la subida de los sueldos, de la subida y de las ayudas al campo andaluz no ha sido otro que Moreno Bonilla. Próximo 17 de mayo, todas esas protestas que hemos hecho en las calles, los andaluces y las andaluzas, la vamos a demostrar y la vamos a revertir con votos contra Moreno Bonilla en las urnas. Esto es lo que tiene que hacer todos los partidos de izquierda. Una lista de todas las cosas con las que Juanma Moreno Bonilla está maltratando al pueblo andaluz. Porque una de las cosas en las que es experto Moreno Bonilla no es otra que hacer propaganda. Hacer propaganda, utilizar cualquier evento para ponerse medallas, porque él es experto en eso. Lo hemos visto como su disfraz de moderación, su disfraz de ser concordia y representación del pueblo andaluz, lo lleva, por ejemplo, a que un chaval enfermo con una enfermedad rara se haga fotos con él cuando está en plena precampaña. Porque él es experto en, por ejemplo, ponerse la cara de negro, hacer un tremendo blackface y plantarse como rey en la cabalgata de Sevilla. Porque él es experto en decir en El Hormiguero que necesita psicólogo después del accidente de Adamuz, pero que no le temblase la voz cuando estaba una mujer diciéndole que por su culpa había perdido un pecho. Pues no, pues lo siento, no nos podemos creer a ese Juanma Moreno Bonilla de mentira, de cartón piedra, que lo único que hace es engañar. Y hay que decirle a todo el mundo que detrás de esa fachada, detrás de ese disfraz de moderado y ese disfraz de concordia que se hace, hay un Juanma Moreno Bonilla de recortes. Hay un Juanma Moreno Bonilla que está dejando a hospitales sin médicos, a hospitales sin especialistas. Un Juanma Moreno que está cerrando universidades, que está subvencionando a la universidad privada. Y tenemos que retratarlo y tenemos que decirlo todos los días de aquí al 17 de mayo. Para que cuando la gente vaya a votar se acuerde de sufrimiento andaluz. Y en esta línea también lo ha dicho José Ignacio García, candidato a Adelante Andalucía. En estas elecciones se van a contraponer dos modelos. Por un lado está el modelo del señor Moreno Bonilla y del Partido Popular, que con una sonrisa muy simpaticona y muy buena gente, su proyecto político es venderlo todo. Y a nosotros y nosotras en Adelante Andalucía no se nos va a olvidar estos 2 meses de campaña electoral que Moreno Bonilla dejó tirar a 2.000 mujeres con cáncer de mama, que las traicionó. Cuando digo traicionó es porque yo creo que los andaluces y andaluzas, todos los andaluces y andaluzas teníamos al menos un último asidero que decíamos, al menos para las cosas duras, para las cosas graves, para el cáncer, al menos estaba ahí la Junta de Andalucía y nos traicionaron. No se nos va a olvidar que han creado 4 universidades privadas y las públicas no tienen financiación. No se nos va a olvidar que los jóvenes y los no tan jóvenes lo están pasando fatal para pagar una vivienda. O no se nos va a olvidar que ahora en Andalucía hay que gastarse en muchas ocasiones 4.000 euros el curso para sacarse una FP porque no hay plaza en la FP pública. Esto no pasaba antes. Y esto lo ha creado el señor Moreno Bonilla. A nosotros no se nos va a olvidar que su modelo es que todo se puede comprar y vender. Y simplemente nosotros creemos que hay cosas que son tan importantes que no tienen precio. La sanidad, la educación, la vivienda. Vamos a hablar de lo importante. Y aquí, como decía, hay 2 modelos. El modelo del señor Moreno Bonilla y el modelo que humildemente representamos Adelante Andalucía. Una izquierda pegada al territorio, joven, fresca, sin mochila. Una izquierda andalucista, una izquierda feminista, una izquierda con ambición y una izquierda que lleva 4 años de trabajo incansable en Andalucía, haciéndole oposición a Moreno Bonilla a la vez que hacíamos propuestas para mejorar la vida de la gente. Esto que dice es importante, porque el trabajo de Adelante, al igual que el trabajo que tiene que hacer la izquierda, no es solo de oposición, también tiene que ser propositivo. No podemos ser siempre una izquierda enfadada, con el ceño fruncido, diciendo, oh, viene la extrema derecha. No podemos ser solo eso. Tenemos que proponer, tenemos que dibujar un horizonte donde veas que el futuro es mejor, con propuestas, con iniciativas, diciendo, oye, hay que hacer esto para revertir estas consecuencias.
Y eso se hace siendo propositivo, construyendo esperanza, no construyendo solo miedo, diciendo, oh, llega la extrema derecha y Juanma Moreno lo mismo pierde la mayoría absoluta y tiene que gobernar con Vox. Porque lo mismo, si no quieres que pierda la mayoría absoluta, votas al PP. El problema es que el PP también está destrozando Andalucía. No necesita Juanma Moreno a Vox para destrozar Andalucía. Lo está haciendo solito. Y eso es lo que hay que decir día tras día. Juanma Moreno no necesita a Vox para privatizar la sanidad, no necesita a Vox para hacer políticas que ignoren a las víctimas de violencia machista, no las necesita. Y Antonio Maillo, candidato de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, dice lo siguiente en relación a esta legislatura de Moreno Bonilla. Juanma Moreno Bonilla citaba la sanidad. ¿En qué otros asuntos cree que se está, digamos, votando la gestión del presidente? Hombre, unas elecciones son una votación sobre la gestión dada y la oportunidad que tenemos de quienes consideramos y tenemos soluciones para los grandes problemas de Andalucía. La gestión de Moreno Bonilla se puede resumir en dos cuestiones. Un destrozo consciente de los servicios públicos, en sanidad es evidente. El escándalo de los cribados no fue más que la punta de iceberg de una incompetencia manifiesta. Es que tenemos que recordar en un los sistema cribados. que se derrumba. La privatización de la formación profesional, donde familias andaluzas están pagando, como decía, unas cantidades enormes, jóvenes que para hacer un ciclo formativo, porque no hay oferta en los centros públicos, tienen que irse a la privada a pagar 4.000 euros por ciclo, o la gestión indirecta de la dependencia, donde gente que se nos muere habiéndosele reconocido la dependencia y no habiéndosele atendido. Y otra cuestión es que hay cartas que llegan a casas donde los familiares ya han fallecido. Es que es muy fuerte el desgaste de los servicios públicos e insisto, esto no necesita a Vox para hacerlo. En definitiva, quedan meses de ver cómo se conjugan las diferentes fuerzas políticas en Andalucía, qué puzzle electoral vamos a tener el 17 de mayo y seguiremos con mucha atención en este canal todas las propuestas que tengan los partidos en Andalucía y seguiremos también con atención todos los movimientos que va a haber no solo a nivel andaluz, sino también a nivel estatal, porque lo que ocurre en Andalucía es la antesala de lo que vamos a ver en España. Nos vemos en el próximo vídeo.